Bueno, pues en esta noche hemos llegado al final de la serie Conociendo a tus hijos. Hoy es la última conferencia de la serie Conociendo a tus hijos. Y esta es la 13ª conferencia, o sea, fueron 13 conferencias donde nosotros abarcamos del principio al final, no de una forma exhaustiva como hubiéramos querido. Podríamos estar hasta el año que entra sacando todo lo que en la Biblia hay acerca de los hijos, pero creo que hemos podido resumir en 13 conferencias, hoy es la 13ª, lo que mayormente es de relevancia, lo que es de urgencia y los principios principales para poder educar a nuestros hijos. En esta noche vamos a concluir esta serie con el tema cuando los hijos se van de casa, cuando los hijos se van. O sea, comenzamos desde que nacieron, la educación, su entrenamiento de niños, cubrimos algunas áreas de la adolescencia, de la pubertad, de su sexualidad, y pues creo que acaba cuando tu hija te dice adiós mamá, cuando tu hijo te dice adiós papá, ya me voy, ya sea porque se van a casar o porque se van del hogar y ya no regresan jamás a nuestro lado. En esta noche vamos a tratar cómo podemos los papás prepararnos para la partida de nuestros hijos. Imagínense en un torneo de arquería donde disparan flechas y donde cada participante, haz de cuenta que tú estás en este torneo, se te da la oportunidad de disparar una sola flecha. No tienes 2 oportunidades ni 3, sino una sola flecha. Tú has estado, desde luego, para poder participar en un torneo, se necesita practicar por muchos años y finalmente te llega tu oportunidad. Tomas tu arco, le colocas la flecha y comienzas lentamente a respirar, a jalar la cuerda del arco, mientras comienzas a calcular la distancia y la velocidad que la flecha tiene que llevar disparada para poder dar en el blanco. De repente, mientras tienes tu flecha preparada, te das cuenta que el arco se te dobla. Y en ese momento comienza tu corazón a palpitar de una forma ansiosa porque te das cuenta que es demasiado tarde. La flecha tiene que ser disparada, ya no tienes otra oportunidad, la flecha ya está cargada en el arco y la tienes que lanzar. Comienzas en tu imaginación a ver de qué forma la flecha va a salir chueca. Tú sabes que no va a dar en el blanco, pero es demasiado tarde para poder detenerla. Dejar ir a los hijos cuando llega la adolescencia o cuando se casan son momentos difíciles que todo padre tiene que experimentar y es absolutamente normal. Nosotros, como cuando disparamos la flecha, a través de esta ansiedad podemos experimentar ese momento que muchos padres tenemos cuando nuestro hijo tiene que irse de la casa o cuando te anuncian que ya hay unas bodas de por medio y que ya ese hijo que tú trajiste en pañales, le cambiaste los pañales, lo meciste, le diste la mamila, lo llevaste al kinder, a la preprimaria y a la secundaria. Nuestros hijos nos dicen finalmente see you later, alligator. Ahí nos vemos, cocodrilo, ¿verdad? Y ya no vuelven la mayor parte de las veces a ocuparse de nosotros. Una vez que los hijos ya salen del lugar, son como esa flecha. Y desgraciadamente, muchos padres no tienen la seguridad
de que cuando tu hija te dice, pues me tengo que casar o me voy a casar, no tienes la seguridad de que tu hija o tu hijo va a dar en el blanco. Dejar ir a los hijos, repito, es un momento difícil para cada uno de los padres, porque nuestros hijos van a volar al mundo como una flecha a la cual ya lanzamos, y muchos hijos desgraciadamente salen de nuestro hogar chuecos. Y no tenemos la seguridad de que vayan a triunfar en el matrimonio o en la vida. Muchos padres, muchos de ustedes en esta noche, van a tener que atravesar este momento crítico porque no revisaron sus arcos. En otras palabras, sus métodos de enseñanza y de entrenamiento a tus hijos, y van a sufrir más que otros padres que están seguros que cuando el hijo se va del hogar, cuando la hija se va del hogar, los están lanzando como flechas y van a dar en el blanco porque Dios así lo ha prometido. Vean ustedes en el Salmo 126, versículos del 3 al 5, lo que la Biblia dice respecto a los hijos que salen así del hogar. Y dice la Biblia, Salmo 127, versículos del 3 al 5, Salmo 127, del 3 al 5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas o como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí dice la Biblia, dichoso el papá y la mamá. La aljaba, ustedes saben, tiene otro nombre en castellano que es el carcaj, que es una bolsita atrás donde se guardan las flechas. Y dice la Biblia que los hijos son como las flechas, el ejemplo o la analogía que usé al principio. En Proverbios 22, versículo 6, dice la Biblia, educa al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así pues, en esta noche hay dos clases de papás. Los papás que están confiados, que les han leído la Biblia, han orado con ellos, se han sacrificado con ellos, les han dado buen ejemplo, y llega tu hija y tu hijo, ya me voy papá, ya me voy mamá, y el padre y la madre sufren menos, porque saben que, aunque van a enfrentar problemas en el matrimonio, ¿qué matrimonio no tiene problemas? Van a enfrentar problemas en el trabajo, ¿quién no tiene problemas en el trabajo? Etcétera, etcétera. Los papás descansamos y tenemos paz, porque el Señor nos dice, no te preocupes, de aquí en adelante son míos, te los presté 15 años, 18 años, 20 años, pero la ley de la vida es que los hijos, tarde o temprano, tienen que abandonar el hogar. Ojalá que las lecciones que en esta noche vamos a aprender te puedan preparar para ese momento. De eso se trata este estudio. Tarde o temprano, todos los papás nos vamos a enfrentar cuando alguno de nuestros hijos tenga que abandonar el hogar para siempre. Vamos a comenzar en esta noche a contestar algunas preguntas. Y la primera es, ¿por qué es tan difícil dejar ir a nuestros hijos? ¿Por qué es tan difícil dejarlos ir? Así como las aves, cuando están en el nido durante 3, 4 meses, no sé cuántos de ustedes sepan esta lección de la naturaleza, pero las águilas, cuando hacen el nido, le ponen espinas al nido a propósito y cubren de musgo y de ramas las espinas cuando nace el aguilucho, para que cuando el aguilucho tenga 3 o 4 meses y le salgan las alas,
el musgo que calcularon exactamente que va a durar 3 o 4 meses, comienza a desaparecer y las mismas espinas dentro del nido obligan a esa aguilita con sus alas a abandonar el nido y a comenzar a volar por sí misma. Bueno, pues de la misma manera, la naturaleza, hemos visto, Dios está detrás de la naturaleza, Dios también ha diseñado que cuando tu hijo y cuando tu hija tengan alas, cuando sea el tiempo de abandonar la casa, ellos tienen que comenzar a volar por sí mismos, formar una casa, formar un hogar y comenzar a enfrentar la vida por ellos mismos. Esta ley la encontramos en Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio de la humanidad se estableció este principio espiritual. Llega el tiempo en que tu hijo y tu hija te tienen que dejar para unirse a su esposo, para unirse a su esposa, y de ahí en adelante los dos serán una sola carne. Adiós papá, adiós mamá, adiós el perico, adiós el gato, adiós los juguetes, adiós todo. Inician su vida por ellos mismos. Sin embargo, aunque el abandono de nuestros hijos es natural y además es bíblico, la mayoría de los padres experimentan frustración, dolor, ansiedad, preocupación, depresión y tristeza en estos momentos. Y les voy a dar a ustedes 3 razones por las cuales muchos padres sufren en demasía la partida de los hijos. En primer lugar, la primera razón por la cual muchos de ustedes sufren en demasía es porque ustedes han tratado de poseer a sus hijos, los han querido convertir en su propiedad. Muchos padres son culpables de un control exagerado de sus hijos y han querido controlarlos, manipularlos, chantajearlos y ejercer dominio no saludable sobre sus vidas. Los quieren dominar a tal grado que impiden que sus propios hijos desarrollen su propia identidad y personalidad. Por ejemplo, hay muchos papás que son arquitectos y quieren que su hijo sea arquitecto como su papá. Otros son charros y quiero que mi hijo sea charro y que monte a caballo como yo, y si no es un maricón mi hijo. Hay otras mamás que son artistas y quiero que mi hija sea artista. Y muchos padres, al ver que Pepito tiene la tendencia a ser músico y el otro pues escogió la charrería, optan los papás por consentir al que se le parece más, y al otro que no va a ser charro, ándele, váyase con las muñecas, usted no es hombre. Y entonces comienzan a forzar una personalidad que el niño o la niña no tiene. Ahí es cuando los padres fracasan, cuando tratan de moldear a sus hijos que sean como ellos. Y escúchame bien, ningún hijo de nosotros y ninguna hija de nosotros debemos forzarlo a ser como nosotros. Si yo soy predicador y mi hijo quiere ser carpintero, que Dios lo bendiga, y lo voy a alentar y lo voy a animar a que sea carpintero. No tiene que ser forzosamente igual que yo o igual que su madre. Me refiero a la profesión. Al hacer esto, repito, lastimamos su personalidad, su identidad y su valía, porque no todos los hijos son igual, ni tienen que ser igual a ti, ni tampoco igual a tu esposa. La segunda razón por la cual muchos padres sufren es porque muchas veces la relación
de padres opaca la relación marital. En otras palabras, en un hogar existen dos relaciones. Voy a tratar de explicarme porque esto es muy importante. En un hogar existe la relación entre tu esposa y tú, y entre tú y tus hijos. Entonces hay dos relaciones, la relación matrimonial y la relación padres e hijos. La pregunta en esta tarde es: ¿cuál es más importante? ¿La relación entre tú y tu esposa o la relación entre tú y tus hijos? Porque hay padres que escogen tener una mejor relación con los hijos que con la misma esposa. Se llevan perfecto con los hijos, pero no se llevan bien con la esposa, y la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia dice que la relación más importante en el hogar es en el matrimonio, entre tú y tu esposo. ¿Por qué? Porque tus hijos tarde o temprano van a abandonar el hogar. ¿Y quién se va a quedar en la casa? Tú y tu esposo. Tú y tu esposo. Si tu relación con los hijos fue más grande que tu relación con tu esposo, cuando los hijos se vayan, tu matrimonio se va a desintegrar. Se van a divorciar porque ya no hay nada que una a tu esposo y a tu esposa. Ya no hay nada que los una a ustedes, porque esa familia estaba formada en la relación padres e hijos en lugar de esposa-esposo. Muchos de ustedes han leído Efesios 5, versículos 22 al 23. En este pasaje, no lo vamos a leer, se nos dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como al Señor. Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola lavado con la purificación de la palabra, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Mujeres, respeten a vuestros maridos, etcétera, etcétera. En todo este pasaje, ¿en dónde están los hijos? No se mencionan ni una sola vez. ¿Por qué? Porque la relación básica, repito, dentro del hogar es marido-mujer, no padre-hijo o madre-hija. Y no quiero que me malentiendan, no significa que no vamos a tener relación con nuestros hijos, significa que mi relación con mi esposa tiene que ser la prioridad. Vuelvo a repetir, si tu relación es mejor con tus hijos que con tu esposa, estás mal. Si tu relación es mejor con tus hijas que con tu esposo, estás mal. La relación matrimonial tiene que ser la prioridad. Los hijos nunca fueron diseñados por Dios para que fueran el pegamento o el fundamento que sostuviera el hogar. Lo que sostiene el hogar es la relación que tú y yo tenemos con nuestro cónyuge. Para muchos padres es muy difícil soltar a los hijos, porque la mamá que ha sido posesiva o el padre que ha sido posesiva sabe que en cuanto Pepito se vaya, ya me voy a quedar en mi hogar a ver a la chapulín esta que tengo como esposa. ¿Y qué le voy a ver si toda mi vida en 3 años fue Pepito y yo, Pepito y yo, Pepito y yo? Y vivía con la chapulina solamente porque pues estábamos casados, pero no había ninguna relación con ella. Y en cuanto se va Pepito, mi matrimonio se comienza ¿a qué? A desmoronar y a desintegrar. Existen padres que son tan inseguros en sí mismos que no permiten que sus hijos se casen o tengan relaciones por temor a perderlos. Hay muchos hombres y muchas mujeres actualmente en el mundo que no se han casado por su mamá o por su papá. Ay, mijito, ¿qué voy a hacer si te vas? Y estoy sola, ¿y quién me va a cuidar? Y comienza el chantaje emocional y ya llega el bigardón ese a los 35 años de edad, llega a los 40 años de edad y se le fue el avión. Y no porque tuviera don de continencia, sino porque mami
lo chantajeó desde que era joven. Mi hijito chulo y mi posesiva, la mamá posesiva de la mamá, y no te vayas, y si te vas y te casas me voy a quedar sola, o igual el papá, ¿verdad? No te vayas, mi hijita, porque ¿quién me va a cuidar? Etcétera, etcétera. Y es tan posesivo el amor no saludable y antibíblico que los hijos se quedan para siempre frustrados en su personalidad. Los padres cuyo hogar se centra más en la relación con los hijos que en el matrimonio, cuando los hijos se van, vuelvo a insistir, tu matrimonio va a quedar hecho pedazos. Y la tercera razón por la cual muchos padres sufren cuando los hijos abandonan el hogar es porque los padres tienen muchas veces una necesidad posesiva de sus hijos. Vean ustedes en 2 de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo escribiéndoles a los corintios como hijos espirituales, les dice las siguientes palabras y les anuncia su deseo de visitarlos. 2 de Corintios 12, versículo 14. He aquí, les dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo les está diciendo con mucho tacto, de una forma política y diplomática a los corintios, que él no va a la iglesia de Corinto por sus ofrendas, no va por dinero, va por lo que ellos valen. Pablo quería servirlos espiritualmente como un padre, y para ilustrar este ejemplo usa la analogía de que los hijos no sostienen a los papás, sino que los papás son los que sostienen a los hijos. Y la aplicación para nuestra vida es que los padres no deben temer a sus hijos, ni tener a sus hijos, ni amar a sus hijos por lo que tú necesitas, sino que tú debes amar a tu hijo porque lo amas y porque lo quieres, nada más. Si tú quieres a tu hijo en tu casa, o amas a tu hijo y mi hijito chulo, mi hijita chula, por lo que tu hijo y por lo que tu hija te dan económicamente, es un amor perverso. Debemos amar a nuestros hijos por lo que son, no por lo que podamos recibir de ellos, porque la Biblia muestra que los padres tenemos la obligación de comprarles ropa, comprarles zapatos, mandarlos a la escuela, etcétera, etcétera, y cuando lleguen a la adolescencia, claro que tienen que cooperar con el dinero, lo que tú quieras, pero no los amamos, ni los vamos a chantajear de que nos tengan que dar dinero, porque nuestro amor no sería un amor saludable. Los padres que tienen una necesidad no saludable de ser sostenidos por los hijos, imagínense lo que van a sufrir cuando el hijo o la hija te diga: mamá, ¿te acuerdas que te daba yo 5,000 pesos mensuales o 500 pesos al mes? Pues me voy a casar y te voy a tener que dar la mitad. Entonces tú no tienes por qué sufrir ni sentirte frustrado. Ay, mijito, no puedo creer que prefieras a la urraca esa en lugar de tu madre santa que te trajo al mundo, etcétera, etcétera. De ninguna forma, ¿verdad? Porque entonces ya estarías otra vez chantajeándolo y manipulándolo. Mijito, a ver cómo le hago, Dios proveerá, ahora tu esposa es primero, cómprale lo que necesite a tus hijos también, y aquí yo me las arreglaré con lo que tú me puedas mandar. Esto es lo que la Biblia manda a los padres cristianos. Muy bien, vamos pues a la segunda parte y vamos a prepararnos para cuando nuestros hijos nos abandonan. Vamos a resumir hasta este momento lo que hemos aprendido. Vamos a suponer que tú le permites a tu hijo tener su propia identidad, que en segundo lugar, que tampoco depende de ellos
para poder mantener tu matrimonio y que tú los sostienes a ellos en lugar de que ellos te sostengan a ti. Si tú has cumplido estos 3 requisitos, vas a sufrir menos cuando tu hijo quiera abandonar este hogar. ¿Cómo te puedes preparar para este momento? Vamos a ver 4 formas, 2 negativas y 2 positivas. Número 1. Los hijos tienen que aprender a luchar en la vida desde pequeños. Es la primera forma de prepararte para cuando tu hijo necesite abandonar el hogar. Debemos entrenar a nuestros hijos para entregarles en el momento que se vayan una herencia espiritual, un legado moral, en lugar de decirle como al hijo pródigo, aquí está tu millón de pesos que te pertenecen, hijo, te pertenece la casa que está en su milla y aquí están los 2 carros. En lugar de entregarles bienes materiales como herencia, estemos preparados para entregarles a nuestros hijos y decirle, hijo, me quedo tranquilo porque te enseñé a trabajar desde niño. Y yo sé que no vas a tener miedo del trabajo y además te lanzo como una flecha al mundo porque te enseñé la palabra de Dios en segundo lugar. Y en tercer lugar te enseñé principios morales. Órale pues, lánzate al mundo, padre, yo me quedo tranquilo porque mi hijo lleva mi herencia, mi legado y lo que yo realmente le puedo entregar. Y al mismo tiempo le puedes decir, y te entrego un solo peso, porque no necesitas ni un quinto de mi parte. Veamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 18 al 20, este ejemplo. Eclesiastés 2, 18 al 20. Y dice la palabra de Dios, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. O sea, está hablando un papá acerca de lo que va a pasar cuando el hijo venga y le tenga que entregar el mando, ¿verdad?, el negocio. Dice el versículo 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. El papá que se describe en estos 2 versículos es un papá que ha trabajado muy duro para conseguir lo que ha tenido y de repente algo comienza a suceder en su negocio que él ya no puede hacerle frente y se ve obligado a decirle al hijo, hijo, ahora tú tienes que encargarte del negocio y sacarlo adelante. Es como un piloto que va volando un avión y lleva a su copiloto es su hijo, y de repente le da un ataque al corazón al piloto y ya no puede seguir manipulando el avión y le dice a su hijo como copiloto, hijito, encárgate tú del avión. Pero resulta que cuando le entrega el mando del avión al hijito, el hijito no había aprendido ¿a qué? A volar. Y en lugar de que pueda ayudar al papá y sacar el avión y llegar a aterrizar, el avión comienza a irse de picada, el padre le entrega el negocio al hijo y el hijo lleva el negocio a la bancarrota. ¿Y todo por qué? Porque el papá nunca enseñó a volar a su hijo, nunca lo enseñó a trabajar, ni nunca le enseñó cómo mantener un avión en el aire. Fíjense qué tragedia cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos desde niños a aprender a manejar el avión o aprender a manejar, como dijimos la clase pasada, a administrar el dinero, a ahorrar, a echar al cochinito y estar listos para cuando tengan que trabajar.
Vean, por ejemplo, también en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 5, dice la Biblia: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? En otras palabras, si tu hijo ahorita en tu casa no sabe hacer sus camas, si tu hijo nunca limpia la basura de tu casa, si tu hijo nunca te lava el coche, si tu hijo nunca cuida a los bebés, si no ayuda a tu esposa, ¿cómo podrá enfrentar mayores responsabilidades después? Si con los de a pie corriste y te cansaron, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Si las cosas pequeñas has sido infiel, en las cosas grandes también serás infiel. Entonces tenemos que aprender a nuestros hijos a correr, a sufrir, a trabajar, para que cuando lleguen Thank you.